en la casa del Señor. Amén. Amén. Continuamos esta noche estudiando el libro de los Salmos. Es difícil de un libro de 150 capítulos, escoger cuántos salmos se pueden enseñar en 5 martes. Bueno, yo le aconsejo que agarre y lea el libro de los Salmos, porque el libro de los Salmos nos enseña cómo debe ser nuestra relación hacia Dios, cómo acercarnos a Dios. Así es que todo el libro de los Salmos, si usted empieza desde el 1, usted va a recibir una gran bendición. Hemos estudiado estos martes el Salmo 139 y ahí quise enseñarles acerca de un poquito de cómo es mi Dios. Luego estudiamos el Salmo 34 para enseñarles por lo menos en mi caso, cuál es mi decisión de vida. Que no importa cuál sea la circunstancia que haya, yo he decidido alabar a Dios, bendecir al Señor. Hace 8 días les estaba compartiendo del Salmo 103 y con una palabra muy importante, pequeña: recuerda. No olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y venía todas esas bendiciones que Dios nos da día tras día. El salmo que quiero compartir hoy es un salmo que nosotros como creyentes debemos tomar y debemos estar leyendo, yo creo que por lo menos una vez a la semana, porque es un salmo que nos enseña algo o nos enseña principios que nosotros debemos mantener en nuestra vida. Este salmo, el contexto de este salmo está en 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Ahí está el contexto de lo que pasó y dio a luz el que se escribiera este salmo. Dice en el capítulo 11, le voy a leer el versículo 1 y 2. Dice: le leo 2 de Samuel capítulo 11 versículo 1 y 2. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió, ¿qué fue lo que sucedió? Que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahí quiero iniciar el contexto de por qué se dio a luz el Salmo 51. Porque en este capítulo 11 nos revela cómo el rey David, el segundo rey sobre Israel, un hombre del cual dice la Biblia, su corazón era conforme al corazón de Dios, un hombre que era un adorador, un hombre que vio grandes maravillas, grandes milagros, un estratega militar que pudo ver la mano de Dios en su vida. Y dice, a la altura del capítulo 11, versículo 1, empieza a poner punto tras punto sobre ciertos errores, o no sé cómo le quiera decir usted, que cometió el rey David. Número 1 dice, en el tiempo que salen los reyes
a hacer la guerra. David no salió, sino que se quedó en su palacio. Se pudo haber quedado porque estaba enfermo, porque él pasó algo, porque estaba de vacaciones. Yo no sé por qué razón se quedó, pero era el tiempo en que los reyes salían a hacer la guerra, y el rey, en vez de ir y cumplir su designio de vida, se quedó en palacio. Error 1: descuidar aquello a lo que Dios te llamó. Tu designio de vida, aquello para lo que Dios te ha llamado. David se descuidó. Cuando todos los reyes estaban en la guerra, cuando David tenía que estar en la guerra, él decidió quedarse en palacio. Perdió el tiempo, ¿sí? Perdió el tiempo. Perdió el tiempo. El tiempo es un regalo, pero el tiempo es algo que no recuperamos. Hay frases muy románticas, hay frases muy bonitas sobre el tiempo, pero en realidad, el tiempo no se recupera. El tiempo no se recupera. Lo que usted vivió ayer, ya lo vivió, ¿verdad que sí? Y cada vez que usted cumple años, usted cumple un año más o un año menos. Ay, qué feos, ¿verdad? Sí, el tiempo es algo que no se recupera, y David lo perdió. Dice Efesios: mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo es algo que nosotros debemos cuidar, y aquí estaba el rey perdiendo el tiempo. ¿Y por qué digo que perdiendo el tiempo? Porque dice que al caer la tarde se levantó. Ahora, como les digo, ahí estoy medio juzgando a David, porque podría ser que estaba enfermo, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero dice, al caer la tarde se levantó. Y dice, empezó a caminar por el balcón, por el, ¿qué dice? El palacio, ¿cómo era? El terrado, una terraza. Y dice que caminando vio a lo lejos una mujer que estaba bañándose. Y alguien dirá, pero qué barbaridad, en la tarde y en la calle ahí bañándose. Bueno, no era que estaba bañándose en la calle la señora. Era la costumbre que las mujeres se bañaban en la tarde. Y luego David estaba en una terraza bastante alta. Entonces él podía ver todo lo demás. Ahora él pasó y vio. El pecado no es ver y usted ve algo que no deba ver y usted vuelve la cara, ¿verdad? El pecado es el segundo vistazo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Porque uno puede ver algo que no deba ver. El problema es que usted siga viendo lo que no debe ver. Y David se quedó viendo lo que no debía ver. ¿Sí? Y es que tenemos que tener cuidado. Por ahí había una canción de niños que decía: cuidado mis ojitos lo que ven. Y todavía, usted grandecito, cuidado sus ojitos lo que ven. David se descuidó. Dice, quedó mirando a aquella mujer. Entonces, todo esto se conjugó y empezó a codiciar a aquella mujer. Como era el rey, él la mandó a llamar. Preguntó quién era y le dijeron: es la esposa de Urías el Eteo, tu siervo, que anda peleando, por cierto. Ay, está solita en casa. Y la mandó a traer.
y adulteró con ella. He escuchado muchas prédicas donde se habla bien feo de Betsabé. Y se dice la vieja esa sinvergüenza que estaba ahí bañándose y que tentó a David y esto y el otro. Más o menos los estudiosos calculan que Betsabé estaba recién casada. Podría haber tenido unos 14, 15 años. Era una adolescente. Y si el rey la manda a llamar, ella tenía que ir. Entonces, siguen los problemas para David. Él adultera y luego la manda a su casa. Al tiempo la mujer, en el capítulo 11, usted lo puede leer todo, le avisa y le dice: David, estoy embarazada y mi marido está en la guerra, así es que felicidades, papá. Entonces el rey manda traer el esposo a Urías y empieza a conspirar contra él para hacerlo que tuviera relaciones con su esposa para arreglar la torta. Como Urías era un hombre íntegro, ojo con esto, un hombre íntegro, no quiso tener relaciones con su esposa porque era algo que se le pedía a los soldados, el abstenerse de tener relaciones mientras estuvieran en la guerra. Entonces David hace una nota y se la da al mismo Urías, le da las mismas órdenes al mismo Urías para que Joab lo ponga delante de la batalla y cuando arrecie la batalla, todos se hagan hacia atrás y Urías muera. Eso es conspirar, eso es planear, eso es deslealtad, porque el texto bíblico señala Urías y dice siervo de David. Me llamó la atención leer que no solamente dice era un soldado de Israel, sino que dice era siervo de David. Y él mismo se dice tu siervo, o sea, era alguien que era leal, era alguien que trabajaba, que estaba cercano al equipo de David. Y David cometió deslealtad contra aquel hombre. Y dice el capítulo 11, versículo 19, dice: y mandó mensajero diciendo, el 26 dice: oyendo la mujer que Urías su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Ya al final del capítulo, se murió Urías, me traigo la viudita, nace el chiquito. Y qué bueno el rey. Nada pasó. Y todo sigue tranquilo. El camino del pecado es peligrosamente descendente. Y cuando cometemos un error, porque nosotros no pecamos, cometemos errores. Los otros pecan indecentemente, nosotros cometemos errores. Y ese camino de errores es peligrosamente descendente.
Y se va haciendo como una, bola de nieve. Vez tras vez va creciendo, creciendo, creciendo. ¿Por qué? Porque un pecado, una mentira, requiere de otro, de otro, de otro, de otro, para ir tapando aquello. Y fue lo que pasó con el rey David. Pero, ¿cuál era el problema? Urías se murió, nadie se dio cuenta y todo el mundo tranquilo. Entonces, uno diría, no hay problema, se resolvió. Pero ¿sabe qué? Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa, porque te quiero decir, puedes tomar una mala decisión y hasta puedes tomar la decisión de alejarte de Dios, pero Dios te ve. Y Dios va a estar, su Espíritu Santo va a estar detrás tuyo y va a estar redarguyéndote y va a estar tocándote, va a estar viendo Dios cómo te atrae de nuevo a su casa, porque ¿sabes qué? Dios te ama. 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 Y en esta historia Dios interviene. Dios interviene. Y como siempre, así la gracia desbordada de Dios, Dios toma la iniciativa y dice en el capítulo 12, versículo 1, que Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo, y le empezó a hablar Natán. Dios envió a Natán. ¿Sabe usted qué significa el nombre Natán? Regalo. Así, como para que no le quede duda, Dios interviene, le habla al profeta y lo envía a David. David, te envío un regalo. Te envío a Natán. Pregunto, ¿por qué Dios no le habló directamente a David? ¿Por qué Dios no le dijo a David que estaba haciendo algo malo? ¿O sería que cuando David empezó con sus errores, Dios le habló? Cuando hizo el segundo error, Dios le habló. Cuando hizo el tercer error, Dios le habló. Cuando hizo el cuarto error, Dios le habló. El quinto error, pero ya David no le oía. Porque dice el libro de Romanos que es como un espíritu de estupor que nos envuelve para no ver y para no oír. Y es que eso es lo que hace el pecado. Por eso nosotros, y qué bueno que estás aquí, para que puedas estudiar conmigo y puedas escuchar que con el pecado no se juega. Ahora te repito, si quieres decirle errores, decirle errores. Pero pecado es pecado. ¿Le tengo que definir qué cosas son pecado? No, ¿verdad? Dentro de usted está el Espíritu Santo que le redarguye de pecado. Y dice en la palabra de Dios que usted tiene la conciencia y algo le alerta: hiciste mal. Hiciste mal. Algo está mal. ¿Verdad que sí? Bueno, todo este contexto dio a luz el Salmo 51, que es paralelo con el 38 y el 32. Y este salmo quiero compartir esta noche sobre el manejo de la culpa, el perdón perdido, el pecado confeso y la restauración. Que el Señor me ayude, ¿verdad?
el manejo de la culpa. No. Porque con todo lo que les he dicho, ¿qué vemos en David? David estaba ciego. David estaba ciego, no veía su pecado, no veía que había pecado. Y es que parece que no sentía culpa. No sentía culpa. Y quiero hablar un poquitito de la culpa. Yo no sé usted, pero yo me acuerdo que cuando yo tenía 5 años, me pusieron para hacer la primera comunión y uno tenía que aprenderse un montón de oraciones y un montón de cosas. Y había uno que uno rezaba y decía: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y hay gente que dice: uy, qué horror enseñar eso, hablar de eso. Pero sabe, necesitamos sentir culpa. La culpa es una emoción y las emociones son un regalo de Dios. He escuchado gente enseñando que dice: la culpa es del diablo. No, la culpa no es del diablo, es culpa suya. La culpa es algo que nosotros necesitamos sentir, ¿sí? ¿Por qué? Porque David pecó, pero como nadie lo descubrió, siguió su vida normal, religiosa. El super rey cantando salmos, adorando, alabando, y con tremendo tamal escondido. Pero Dios no quiere que tengas un armario lleno de esqueletos. Dios no quiere que andes cargando un peso de pecado que te asedia. Dios quiere que vivas en libertad. Dios quiere que vivas en comunión. Dios quiere que vivas en integridad. Porque sabes una cosa, la santidad y la integridad no pasan de moda, mi amor. La santidad y la integridad todavía es algo que el reino de los cielos nos demanda. Y la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia que camine, que viva en santidad. No, ahí estaba David. Tranquilo, nada pasó. Y es que nosotros tendemos a racionalizar. Cuando cometemos un error, no fue culpa mía, fue porque el discipulador, fue porque el pastor no me llamó, fue porque esto, fue porque el otro. Y bueno, le echamos la culpa a otros, damos miles de razones por qué pasó la situación. Pero sin embargo, nos encontramos aquí a un hombre que tenía apagado el switch de la culpa. ¿Dejó de oír la voz de Dios? Dice el Salmo 32:4. Salmo 32:4. Y usted dice: ¿y cuándo llegamos al 51? Ya casi. Salmo 32:4 dice, 3 y 4: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selat. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selat. Selat. Importante esa palabra que aparece en el libro de los Salmos. Selat. Deténgase significa y medite en esto. Mientras me callé, como que se me secaron los huesos. Todo
era sequedad. Y hay gente que dice: pero ¿por qué será que vivo en este desierto espiritual? ¿Por qué será que no me dan ganas de orar? ¿Por qué será que no vengo a la iglesia y todo el mundo adorando y sintiendo la gloria de Dios, y yo aquí en este desierto? Habrá algo por allí guardado. Habrá algo que nada más decirle: Señor, perdóname. Porque ahí dice: deténgase y piense en esto, medite, mastíquelo como si tuviera chicle en la boca, ruméelo, piense en esto. ¿Por qué? Usted dice: no, de ahí, este tipo de mensaje no me gusta. Sí, es que nos gusta más un mensaje que nos habla de muchas cosas, pero este te va a mantener en comunión con Dios, va a mantener tu verdor con Dios, te va a mantener tu vida espiritual. Porque si hay algo que nos aleja, si hay algo que seca nuestra vida, es el pecado. Y son esos errorcillos que vamos coleccionando y que ya se nos volvieron normales. No, es que así soy yo. Así te querrá el Señor. Cada día Dios pide más de nosotros. Se le endureció el alma a David. Y es que el pecado como cauteriza el alma, dice la palabra de Dios. Había cometido tantos errores, pero les repito, ¿qué pasó con la culpa? Porque la culpa es ese freno moral. La culpa es ese freno moral que nos dice: ups, hice algo inadecuado. La culpa nos ayuda a socializar. ¿Por qué? Porque cuando yo hago algo inadecuado, debo sentir culpa y hacer algo. No, la culpa es... No, la culpa es importante. Es una reacción natural y esperada ante una falta, ante algo malo que hayamos hecho. Nos hace respetar a otros, nos hace enmendar los errores, sentirnos moralmente mal y espiritual. Pero eso no es como del diablo, que uno se sienta mal. No, es que si cometimos un pecado, si hicimos algo contra alguien, lo normal es que usted o yo nos sintamos culpables. Sintamos culpa y luego encauzar adecuadamente esa culpa y resolverla. Si yo hice algo inadecuado y me siento culpable, pues yo tengo que ir y pedir perdón. ¿Cierto? Y usted también. ¿Sí? Si pecamos contra un hermano, ¿qué tenemos que hacer? Irle y pedir perdón a Dios, pero también al hermano. Es que a nosotros nos gusta. No, es con Dios. No, vaya y pídale perdón al hermano también. Y la culpa era lo que David no sentía. La culpa puede ser tóxica, cierto. Y hoy se habla mucho de culpa tóxica. Pero no le voy a dar un taller sobre la culpa. Hay una culpa religiosa, una culpa legalista, porque sí, a veces la religión
legalista, mal encausada, nos hace sentir culpa, que todo es malo, que todo es malo. Entonces nos dicen, no hay que decir que todo es malo, pero como que entonces todo es bueno, todo es bueno. Entonces siempre tiene que haber un sano equilibrio. Y les repito, una persona que no siente culpa es una persona que necesita ayuda espiritual y profesionalmente. Porque la culpa, les repito, es un freno moral. David no la sentía. Por eso Dios le manda a Natán. Llegó el profeta y tocó la puerta. Gloria a Dios, qué mensaje de bendición me traerá el profeta. Gloria a Dios. Y viene y le descubre el pecado. Viene y lo confronta y le dice: David, pecaste. Usted puede leer el capítulo 12 de Segunda de Samuel. ¿Cómo le dice que un hombre rico tenía, todo lo que quería? Y había un hombre que solo tenía una corderita. Y aquel hombre rico lo visita a alguien. Entonces el hombre rico coge la corderita y se la quita al hombre pobre, la 21ª corderita. Entonces David dice: ¿qué? Ese hombre es culpable de juicio, mátenlo, háganle algo, miserable, ¿cómo hizo eso? Porque nosotros, somos buenos para juzgar a todo el mundo. Cuando son otros, nosotros tiramos, hablamos, decimos. Pero Natán se vuelve y le dice: sí, tenés razón, David, y ese hombre sos vos. Eres tú, le dijo, no era de Cartago, Natán. Le dice: eres tú, David. Eres tú, David. Y confrontado contra su pecado. Cuando le fallas a Dios, cuando pecas, cuando haces algo inadecuado, buscas enmendarlo, te arrepentís, porque te agarran en el pecado, o porque decidís honrar a Dios. No tiene que contestarlo, por favor. Dios vino en rescate de David, porque David había pagado la culpa. Y entonces nos da espacio a hablar acerca del perdón perdido. ¿Se pierde el perdón? Pregunto, ¿el perdón perdido o el perdonado perdido? ¿Quién se perdió? Porque el perdón siempre está, Dios siempre está dispuesto. Vea que siempre está dispuesto, que mandó a Natán. Pero David estaba perdido. Cuando en el capítulo 13 de Segunda de Samuel, él le dijo, cuando tuvo convicción de pecado y asumió las consecuencias, porque sabe que cuando David asumió el pecado, el profeta siguió hablando. Entre las cosas que pasaron, el hijo que tuvo con Betsabé murió. Dios le dijo
La espada nunca se apartará de tu casa. Cuando Dios le había hablado y le había dicho que le iba a levantar una casa firme, ahora le dice: la espada nunca se apartará de tu casa. Y hay una serie de consecuencias por el pecado de David. Y uno dice: pero ¿por qué si fue David? ¿Cómo es posible que él se coma la torta y a otro les duele la panza? El estómago, perdón. Y es que tienes que entender que no somos seres aislados. Las decisiones buenas y malas tuyas te afectan a vos, afectan tu familia, afectan la iglesia, afectan la sociedad. Te lo repito. Tus buenas y malas decisiones te afectan a vos, afectan tu familia, afectan la iglesia. Porque ¿qué dice la gente de los cristianos? Ah, no, esos cristianos, no. ¿Qué pasaría si nos comprometiéramos y le dijéramos: Señor, yo quiero caminar en integridad y en santidad delante tuyo y ser un testimonio vivo de cómo tiene que ser un creyente? Si cometo un error, admitirlo, pedir perdón y asumir las consecuencias. Ese capítulo, ahí en el capítulo 12, David tuvo que asumir las consecuencias y el profeta salió y se fue. Y David quedó tirado en tierra y empezó el clamor del rey David. Ahora sí, vaya al Salmo 51. Salmo 51. Dice: ten piedad de mí, del versículo 1 al 4 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David empieza el salmo y dice, imagínense, está David clamando y diciéndole: Dios, perdóname, porque yo no quiero afectar mi familia, mis generaciones. Yo no quiero. Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Decía un comentarista que cuando David hablaba ten piedad de mí, estaba hablando como un condenado a muerte, clamando por misericordia. Un condenado a muerte clamando por misericordia. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Dios. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Dios, perdóname. Nosotros tenemos que aprender a dolernos por lo malo que hacemos. Y usted dice, como que el mensaje como que no me está cuadrando mucho. Pero es que tenemos que entender que si nosotros cometemos un error, óigame, amárrese los pantalones, las enaguas y asúmalo. Y asumirlo.
y pedirle perdón a Dios y decirle: Dios, ten piedad de mí. Pero nos acostumbramos como David. Es que nadie se dio cuenta. No digan nada, no lo cuenten. Nadie se dio cuenta. Entonces, que el tamal se quede escondido. Pero si buscamos vivir en integridad y en santidad, todo aquello que no le agrada a Dios empieza a incomodarnos. Entre más te acerques, entre más quieras agradar a Dios y vivir en santidad, más te vas a incomodar con las cosas que no agradan a Dios. David dijo: ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Dice, apela a la misericordia. Borra mis rebeliones, borra mi récord delictivo, Dios. Borra todo. Y me gusta la confesión porque dice: contra ti solo yo he pecado. Ahí sí que se vale el yo. Porque, ¿cuántas veces le repito? Simplemente venimos delante de Dios y oramos y decimos: Dios, ayúdame, pero es que no sabes, Señor, la iglesia a la que voy, es que no sabes el marido, la esposa que yo tengo, no sabes los hijos que yo tengo. Deje de echarle la culpa a otros y asuma su responsabilidad. Si usted le falla a Dios, usted pida perdón a Dios y haga como David. Ahí sí, yo, dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Yo. ¿Le ayudo? Léalo conmigo. Porque yo. ¿Me dejaron el yo a mí sola? A ver, todos juntos. ¿Ha cometido usted rebeliones delante de Dios? ¿Sí? ¿Ha pecado usted contra Dios? ¿Sí? Entonces es decirle: yo. Contra ti solo he pecado. Contra ti solo he pecado. Y la palabra para pecado que se usa ahí en el libro de los Salmos es errar el blanco, como un arquero que lanza una flecha y si la iba a lanzar hacia allá, le cae allá. Dios, me equivoqué. Yo me equivoqué. Yo hice lo incorrecto. Yo contra ti solo he pecado. Y dice el versículo 4. Se lo leo de la Nueva Versión Internacional. Dice: contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Dios, yo no puedo apelar. Tenés toda la razón. Lo que digas, lo que hagas, lo merezco. Pero ¿qué hacemos nosotros? Señor, ¿por qué a mí? Nos pasa cualquier cosa y ¿qué decimos nosotros? Señor, ¿por qué a mí? A todos les puede pasar. Pero cuando es a nosotros, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? Y hacemos cara de santos, ¿verdad? Compungidos.
Pero a Dios no lo mueven las caritas ni la lástima. A Dios lo mueve el amor que siente por nosotros. Y David necesitaba ser confrontado con su pecado. David necesitaba un profeta que le hablara de su pecado. Por eso fue Natán. Dice el texto, el versículo 5: He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amas la verdad en lo íntimo. Wow. Amas la verdad en lo íntimo. Gente auténtica. Usted ha conocido gente que usted como que dice como que no me cuadra, ¿sí? ¿Me explico o no me explico? Muy raro. Como que usted dice, como que hay algo como que no me, ¿verdad? Pero ¿qué de esa gente auténtica? ¿Qué de esa gente auténtica? Porque Dios quiere que seas un cristiano auténtico, íntegro. Dice, me enseña la integridad en lo íntimo. Delante de Dios vengo, hablo con Él, Dios toca, habla mi corazón, y la integridad y lo auténtico de nuestra vida tiene que verse. Gente que habla como si fuera perfecta. ¿Usted se cree ese cuento? ¿Usted se cree cuando hay alguien que le dice que todo es perfecto, que todo lo hace perfecto? ¿Usted se lo cree? Porque si no, usted es muy ingenuo. Porque le quiero decir, todos fallamos, ¿cierto? Levanten las manos los que no son perfectos. ¿Viste? ¡Qué montón! Somos gente que está en proceso, luchando, caminando, buscando, siendo mejores. Y por eso ahí David nos enseña y nos dice: ay, Señor, amas la verdad en lo íntimo. Si cuando estamos solos, ¿cómo somos con Dios? Si nadie te ve, ¿qué cosas haces? Cuando nadie te ve, cuando nadie lo ve, ¿qué cosas hace usted? Cuando nadie lo ve. Ahora le aviso algo: siempre Dios lo está viendo. Dios siempre lo está viendo. Lo vimos en el Salmo 139. No podemos huir a su espíritu. Aunque nos fuéramos al fondo de la tierra, ahí está Él. Si subiéramos a los cielos, ahí está Él. Siempre está Dios, porque Dios lo llena todo y está en todo. Entonces Dios siempre nos ve. Entonces, ¿qué tan íntegros tenemos que ser? ¿Qué tan íntegros tenemos que ser? Recuerdo, hace bastantes años, andaba en una gira de la universidad y teníamos libre la noche del viernes. Y entonces nos dice el profesor: yo no sé ustedes lo que van a hacer, pero conmigo hasta luego. Y se guardó el anillo de matrimonio. ¿Les quedó claro por qué? Y yo dije: porque está lejos. Porque ¿qué piensa hacer? Pero estés lejos, estés cerca, la integridad es algo que siempre tiene que marcarnos. Dice ahí
Dice ahí la palabra de Dios: amas la integridad, la verdad en lo íntimo, en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Por eso David simplemente fue lo que dijo en 2 Samuel 12:13. Él dijo: pequé contra el Señor. Pequé contra el Señor. Muchos estudiosos dicen que David pecó otra vez al decir que pecó solo contra Dios. Porque él pecó contra Betsabé, pecó contra Urías, pecó contra la nación, pecó contra su familia. Pero no, él reconoció que había quebrantado las leyes de Dios. Y Natán le dice: el Señor te ha perdonado, no morirás. Porque ¿sabe qué? Aunque otros te señalen, Dios siempre te perdona. En Dios siempre hay oportunidad. Por eso el mensaje de hoy, el Salmo 51, no pude encontrar otro título que no fuera sino oportunidades. Porque es que si yo le dijera que Dios le da solo una oportunidad para que usted se porte bien, ¿verdad? Pero no, es que Dios nos da oportunidades. Porque es que no solo una vez nos equivocamos. Ay, ¿verdad que sí? Nos equivocamos tantas veces, le fallamos tanto a Dios. Hay alguien que sea solidario conmigo. Amén, gracias. Parece que solo yo. Y no, yo veo a muchos que me hacen así. Nos equivocamos tanto que Dios nos da oportunidades. Dios nos da oportunidades y tenemos que ir a esa restauración buscada. Dice el versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. La restauración. Restaurar una obra maestra solo lo puede hacer un maestro experto. Dicen que incluso hasta mejor que el mismo pintor, porque mezclar los colores, añejarlos y hacer que la obra parezca como si nunca hubiera sufrido nada, una pintura que fue dañada y que tiene 100 años, tiene que venir un maestro pintor y mezclar los colores. Uno que no sabe agarra, mezcla colores y dice: yo creo que es ocre. Sí, es ocre yo diría con un poquito de blanco, ¿sí? Y mezcla y lo pasa y dice: claro que era, lo único es que este lo acabo de pintar y este tiene 100 años. Un maestro restaurador sabe cómo hacer parecer aquel color que acaba de poner como si tuviera 100 años. Porque restauración es volver como si nada hubiera pasado, que quede la obra perfecta. Y Dios quiere restaurarnos. Si te equivocaste, no te preocupes. Dios te da la mano y empiezas un proceso. Busca a alguien con quien puedas caminar, con quien puedas ser honesto, con quien puedas ser honesta, a quien puedas decirle las cosas tales como son y caminar con esa persona. Porque Gálatas 6:1 nos da un texto que todo creyente, que todo cristiano debe conocer. ¿Se lo sabe usted de memoria? No, ¿verdad? ¿Lo conoce usted? Ya casi no lo ponen. Gálatas capítulo 1. Gálatas 6:1, perdón. Gálatas 6:1.
Hermanos y hermanas, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, si lo agarraron, ustedes que son espirituales, restáurenle. O sea, vuélvanlo a poner como si nada hubiera pasado. Con espíritu de mansedumbre, o sea, tranquilos, ¿verdad? Considerándose a ustedes mismos, no sea que ustedes también, ¿qué les pase? ¿Qué nos pase? Y necesitamos ¿de qué? De que alguien nos restaure. Si alguno fuere sorprendido, ojalá que no tengan que sorprenderlo, ojalá que si usted comete un error, usted no espere que lo sorprendan, usted sea de los que va y busca ayuda, porque esa es el camino más fácil para ser restaurado. Cuando uno busca ayuda antes de que lo manden porque lo agarraron en el camino. Pero la iglesia tiene que restaurar. Y este salmo nos enseña, porque David dice que él necesitaba esa restauración y le dice: Señor, purifícame con hisopo. Y el hisopo era una rama que usaban en los ritos en purificación. Eso está en Números 19, 18. Pero también dice: lávame. O sea, no solo me tire agua con una ramilla, que va, yo la metí completa. Tengo el cartón lleno. No me basta con que me rocíen con un poquillo de agua, que va, láveme, báñame, Señor. Lávame, Señor, lávame, Señor. Yo no quiero pecado en mi vida, Señor, yo no quiero. David dice: lávame, porque se sentía contaminado. El hisopo era para purificar lo que estaba contaminado. El pecado contamina, los errores contaminan. Por eso David dice: lávame, lávame, purifícame. Si nosotros aprendiéramos a dolernos así del pecado, no aguantaríamos. No aguantaríamos. Eso que has estado luchando por tanto tiempo, ya lo hubieras vencido. Dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán estos huesos que están abatidos. Da la sensación, la palabra usada, de un saco tirado al piso, como si todos los huesos estuvieran rotos. Y es que dice, segunda de Samuel capítulo 12, que David estaba tirado contra la tierra, porque David estaba clamando por su pecado y por la vida de su hijo. David estaba llorando y estaba quebrantado por el dolor que había en su vida. Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude a llorar, a saber llorar por el pecado, a que cuando le fallamos al Espíritu Santo, que cuando le fallamos al Señor, podamos de verdad buscar su rostro. Dice: esconde tu rostro de mi pecado, borra mis maldades. ¿Sabe qué? Tengo vergüenza de ti, Señor. La culpa apareció. La culpa apareció. Y dice el versículo 10: necesito un corazón nuevo. Crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio. Crea. Y cuando usa la palabra crea, el salmista usa la palabra bará, que es la palabra que se usa en Génesis capítulo 1, cuando dice: y Dios creó los cielos y la tierra. O sea, algo que solo Dios puede hacer. Dios, hazme un corazón nuevo. Yo no sé usted, pero yo,
cuando he cometido pecado contra Dios, cuando he tenido que pedirle perdón a Dios de verdad, el Salmo 51 ha sido una guía en mi vida. Y yo le he pedido, Señor, tantas veces: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, un espíritu íntegro, recto, un espíritu libre de influencias, un espíritu que va íntegro. ¿Qué pasaría si el Salmo 51 se volviera parte de sus oraciones diarias? ¿Qué pasaría si el Salmo 51 se volviera parte de sus oraciones semanales y cada semana usted fuera y orara el Salmo 51? ¿Cómo estaría su vida? Dice: devuélveme, el versículo 12, devuélveme el gozo de la salvación. Y del 13 al 17 empieza a hablar y a decir: líbrame. Y dice: líbrame de homicidios. Ya le puso nombre a su pecado. Es que la gente al pecado trata de minimizarle y le pone otros nombres. Pero ya a esa altura, ya cuando el salmista está menos perro, perdón que lo diga así, pero a veces necesitamos entender que necesitamos de Dios. Decirle: Señor, lávame. ¿Qué le parece si se pone en pie? Y esta noche, yo sé que el mensaje no le sacó muchos aplausos ni muchos amenes, pero le aseguro que este salmo en su vida marca una diferencia para usted y su familia. Yo le voy a pedir que ahí donde usted está, cierre los ojos por un momento. Cierre sus ojos por un momento. Y yo quiero que usted y yo hagamos esta oración basados en el Salmo 51. ¿Está listo? ¿Está lista? Cierre sus ojos. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Reconozco que contra ti solo he pecado. Dios, yo te he fallado. Te pido que me purifiques. Purifícame. Purifícame, Señor. Lávame de mis pecados. Borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuévame. Dios, yo necesito que me renueves. Quiero tener comunión contigo, caminar en integridad. Dios, vuélveme el gozo de la salvación. Que tu buen espíritu sea el que me alimente. Dios, yo quiero caminar en integridad. Yo quiero caminar en integridad. Dios, quiero agradarte. Quiero agradarte. Renueva mi corazón. Amén. Dice el versículo 11: y no me eches, Dios, no me eches de delante de ti, porque ya David
Había visto cómo Saúl, porque dice en 1 Samuel capítulo 16 que el espíritu se había apartado de Saúl. Y dice que espíritus inmundos venían y lo atormentaban porque estaba lejos de la presencia de Dios. David sabía lo que era estar lejos de la presencia de Dios. Y entonces le dijo: Señor, no me eches de delante de ti y no me quites tu Santo Espíritu. No me quites tu Santo Espíritu. Yo quiero invitarle a hacer algo esta noche. Y es, si usted quiere pasar unos minutos aquí al frente o quiere hacerlo ahí, ¿qué le parece si se inclina ahí? Si se hinca delante de Dios. Si nos postramos delante de Dios, si para usted es posible, si no es posible para usted, siéntese. Y dígale: Señor, yo no quiero estar lejos nunca de tu presencia. Dios, esta noche te he pedido perdón por errores, por cosas que he hecho de delante de ti, Señor. Pero hoy, al igual que David, yo te pido, yo solo quiero estar delante tuyo, Espíritu de Dios. Yo solo quiero estar delante tuyo, Espíritu de Dios. Yo solo quiero estar delante tuyo, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, yo te anhelo. Espíritu de Dios, yo te anhelo. Cuando hay quebrantamiento, cuando hay integridad y cuando añoramos la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Dejemos las personas, no toquemos a nadie, por favor. Santo Espíritu, 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 Santo Espíritu. Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu, ni un solo minuto. Yo no sé usted, pero yo no quiero estar, no puedo estar un solo minuto sin sentir al Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, yo te anhelo. Espíritu de Dios, yo te anhelo. Espíritu de Dios, yo te anhelo. Vamos, dígale, levante su voz y dígale: Espíritu Santo, te anhelo. Espíritu Santo, te anhelo. Espíritu Santo, te anhelo. Esto es entre usted y Dios. Dígale: Espíritu Santo, yo te anhelo. Espíritu Santo, yo te anhelo. Espíritu Santo, yo te anhelo. Ito robo shed, ita raviri vasha.